Bueno, para el ejercicio 3 de temporizadores, utilizamos la librería para configurar entradas y salidas y para habilitar las interrupciones. Luego utilizamos la función de configurar entradas y salidas, donde aquí hemos visto, sí, aquí está. Configuramos que para el puerto A no habilitamos las resistencias polares. Luego configuramos que tiene cuatro salidas. Para el puerto D tiene tres entradas a las cuales les activamos la resistencia polar. A la siguiente función es la configuración del temporizador, el cual aquí realizamos la siguiente configuración. Utilizamos la función tsnt0, que es la que dice, bueno, es la que lleva el contador. Luego está la OCR0A, que la pusimos como 249, que es el valor a comparar. Para este caso, luego utilizamos la función TSCR0A, que es la que contiene el CTC, que es la que va limpiando una vez se haya llegado el valor a comparar, entonces se vuelve a hacer la cuenta. Luego está el TSCR0B, que es la que contiene el preescalador en los últimos tres dígitos, que en este caso, pues para el valor que estamos usando a comparar, que es 249, el valor del preescalador sería 64, que corresponde a 0,11. Luego estamos con la TIMSK, que es la máscara desde el tiempo cero. Bueno, la siguiente función que utilizamos fue la configuración de las interrupciones externas, que es la que está acá, en donde activamos EICRA, que es la que nos dice el modo de activación. En este caso, tenemos 0B, 00, 10, 10, 10, que es la que nos dice que tienen flancos de subida, tanto la entrada uno como la 2 como la 3. Bueno, 0, 1 y 2. Luego está el IMSK, que es la que activa las interrupciones, en este caso también para 0, 1 y 2. Luego tenemos aquí las variables, definimos las variables. Bueno, en este caso, primero vamos a comenzar con lo que hay en el timer cero, que es lo que nos va a decir el funcionamiento de las interrupciones. Entonces, primero tenemos la variable if secuencia activa, que secuencia activa la iniciamos como uno. Y dice que si secuencia activa, n va a irse sumando, es decir, de a uno. Y entonces aquí vamos a ver que sigue el if n es mayor que 200. El 200 es el valor es como el valor de retraso que usamos para que se pudiera visualizar el contador. Entonces aquí va a ser cada 200 milisegundos. Entonces aquí cuando n vaya a ser mayor que cero, es decir que aquí la n va a volver a valer cero y va a volverse a sumar y hasta que sea mayor que cero, ahí la secuencia, pues como dice la variable, va a seguir siendo activa, o sea, se va a seguir viendo la secuencia de números. Entonces aquí if dirección es igual a uno, aquí la definimos como que empieza en uno. Esa es la que nos dice si es ascendente o descendente la cuenta. Esta y dirección igual a uno va a hacer que el contador vaya sumando de a uno hasta que sea mayor que 15. Entonces, cuando sea mayor que 15 el contador va a volver a cero y va a seguir haciendo la cuenta de manera ascendente. En tal caso que la dirección sea igual a cero, va a ser lo contrario. Entonces, el contador se va a empezar a restar de a uno y hasta que sea menor que cero, entonces va a volver a 15 y así va a continuar la secuencia, sí. Luego en el port A vamos a ver reflejado pues el valor del contador, si es de manera ascendente o descendente. Aquí vemos la interrupción cero, que es la que nos dice cuando la secuencia está activa o se pausa. O la volvemos a presionar y va a volver a continuar la secuencia donde se detuvo. Entonces tenemos que secuencia activa va a ser igual al negado de la secuencia activa. Entonces, pues si lo presionamos va a valer cero. Y pues así si lo volvemos a presionar va a valer uno y va a seguir la secuencia. Y si lo volvemos a presionar se para. Luego para el int uno, es decir, el de uno, aquí la dirección va a valer 1. Es decir, que la secuencia va a ser de manera ascendente. Y para int 2 la dirección va a valer cero, es decir, que va a esta parte, que sería que el contador va a ser de manera descendente. Y ya, ese sería el funcionamiento del código.
Tenemos el ejercicio C de temporizadores. Para este se inicia colocando las librerías de entradas y salida de datos y la librería que activa las interrupciones. Luego nosotros colocamos configuraciones de entradas y salidas, una función para configurar el temporizador y una función para configurar los puertos externos de cada interrupción. Bueno, en la configuración de entradas y salidas tenemos en los puertos A todas las resistencias de POLAR apagadas debido a que son salidas. Y en la función DDRA se demarcan como salidas el puerto A0, A1, A2 y A3. Para el puerto D, la resistencia de POLAR se le dejan encendida porque son entradas. En la configuración de DDRD se marcan como entradas todos los puertos. Luego, en la configuración de temporizador, tenemos la función TCN-T0. Esta lo que hace es iniciar el conteo en el tiempo cero. Tenemos la función OCR0A, que lo que hace es tener el valor a comparar. En la función TCCR0A, activamos el limpiador cada que el ciclo se cumpla, limpia el sistema. Y tenemos la función TCCR0B, que es el preescalador. Y por último, tenemos la función TIMSK igual, 0. En esta lo que hacemos es colocar la máscara para el temporizador. En las configuraciones externas tenemos el EISRA en la que asignamos tres flancos de subidas para cada puerto. Y con la función EIMSK activamos lo que vienen siendo las interrupciones de cada puerto, que en este caso sería la interrupción cero, la uno y la 2. Bueno, en la configuración de lo que hace el temporizador, entonces tenemos que si la secuencia activa es una variable que habíamos en la parte superior declarado y la dejamos marcada como uno. Entonces, si secuencia activa incrementa la variable n y si n es mayor a 200 entrará dentro del bucle. ¿Esto qué hace? Esto básicamente es un retraso para que el contador se pueda visualizar de mejor forma. Cuando ya entra al ciclo del if, lo que hace es reiniciar la n y determina si la dirección es igual a uno, el contador va a ser de forma ascendente. Si el contador es mayor a 15, lo que hace es regresar el contador a cero y que vuelva a iniciar. De lo contrario, si la dirección no es uno, el contador en vez de aumentar, decrementa. Y si el contador es menor a cero, el contador vuelve a 15. Y en la función port A se le asigna el contador para poder visualizarlo en un display. Entonces, ya configurando cada una de las interrupciones, tenemos la interrupción cero. En esta lo que hacemos es pausar o reanudar el conteo. ¿Cómo se hace? La secuencia activa sabemos que inició en uno. Al entrar a la interrupción, se niega y su estado cambiaría a cero, lo que haría que se pause. Si se vuelve a presionar nuevamente la interrupción, el estado entra en cero y como lo niega, pasa a ser uno nuevamente, lo que reanuda nuevamente el conteo. En la interrupción uno determinamos la dirección a la que va a, a contar. Entonces, en dirección uno la cuenta va a ser ascendente. Y para la interrupción 2 se coloca la dirección cero, lo que determina que va a ser en descenso el conteo. Buenos días. El día de hoy vamos a presentar lo que sería el ejercicio de temporizadores, el C. Incluimos lo que serían las librerías de entrada y de salida, las librerías de interrupción. Usamos tres funciones, que sería la de entrada, de temporizador y de salida. Las diferentes variables como int igual a cero,
char contador, secuencia activa y char dirección. Vamos para las configuraciones de entrada y de salida. En las configuraciones de entrada, configuramos lo que sería el port sin resistencia polar, por eso lo dejamos en cero y dejamos en el port de DDRA como entradas, colocando entrada A0 hasta A3 en uno. Eh, en ports D, que serían las entradas, usamos lo que sería la resistencia polar y el DDR en ceros, pues para poder nosotros poder configurar las interrupciones. Vamos ahora por la configuración de temporizador que tenemos TCNT como iniciado en cero, el, el OCR o 0A, que ese sería el valor a comparar en 249, el TCCROA, ese lo tenemos como el limpiador del tiempo, el TCCROB, ese es el preescalador que está configurado hasta 64, y tenemos el Team SKO, que sería el habilitador de la máscara. Como vamos a utilizar interrupciones más adelante, utilizamos lo que sería el buey configuración externa, donde usamos el ISRA en flanco de subida, donde también utilizamos lo que sería el MISK para poder habilitar lo que sería el puerto T0, T1 y D2. Ya subiendo a las configuraciones del if, tenemos que esto sería el team tiempo de comparar, que sería, iniciamos con un if de secuencia activa, donde previamente se había dicho que n la vamos a iniciar en cero, donde este va a entrar al otro if que hasta que llegue a 200 va a cumplir el ciclo de retardo. Este es un if que va a estar recorriendo en secuencia ascendente y va a tener una secuencia de 200 milisegundos. Una vez entre al if de dirección, que este lo tenemos determinado como uno, va a hacer que el contador comience a sumar. Esto quiere decir que va a contar desde 0 hasta 15 y una vez cuando llegue a 15, el contador se volverá a iniciar desde 0 y va a seguir la secuencia. De lo contrario, el contador comenzará desde 15 y comenzará a ir restándole uno hasta llegar a cero y volver a tener el contador en 15. No importa en qué número haya quedado, va a comenzar a disminuir en donde le hayamos dado el pulsador. En port A lo configuramos para que se pueda visualizar la forma ascendente o descendente del contador. Ya bajando las interrupciones, tenemos que en int 0 es lo que tenemos como secuencia activa, es igual a negado de secuencia activa. Esto quiere decir que usamos el negado para que se pueda pausar o continuar. En int 1, que sería el D1, lo usamos para poder en la forma ascendente y en la parte 2, que sería según la segunda interrupción, que es int 2, lo usamos de la forma descendente. Bueno, para la simulación en Proteus, ya. Entonces ahí podemos ver que en el display se puede ver el contador. Entonces el de cero es el que va pausando si lo presionamos. Ahí pausa la secuencia y si lo volvemos a presionar, va a retomar la secuencia en donde quedó. Con el de uno la secuencia va a ser de manera ascendente y con el de 2 va a ser de manera descendente. Entonces ahí podemos ver cómo va descendiendo. Y pausa otra vez con el de cero. Ahí se podemos ver en el display. Paramos y ahí donde quedó la secuencia va a retomar cuando le presionemos de nuevo al de cero. Y ya, ese sería el funcionamiento. Y la simulación en Proteus, eh, logramos ver el contador anteriormente mencionado, eh, realiza su conteo de 0 a 15. Entonces, con la interrupción de cero, cada que se activa, eh, el contador se pausa. No se puede ver. Si se vuelve a activar, vuelve a reanudar el conteo. Con la interrupción de dos, lo que hace es que la secuencia
se invierta. Entonces ya no iría de 0 a 15, sino de 15 a 0. Y con la interrupción de uno, volvemos a que la secuencia vaya de 0 a 15, como se logra evidenciar en el display. Y ese sería el funcionamiento del circuito. Como se puede evidenciar, aquí ya tenemos el circuito montado en Proteus. Como se puede evidenciar, está de forma ascendente. Como se había mencionado anteriormente en los códigos, tenemos como D0 como pausa y continuación. Aquí en este preciso momento lo pausamos, quedó en 5 y continúa su secuencia. En el D2 vamos a ver que va a comenzar de forma descendente. Ahí se puede evidenciar en el display. Y si le vamos a presionar al D1, va a comenzar a incrementar, como se había programado anteriormente.